Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte, ¿verdad?, un estudio y más bien eh, que un estudio es acerca de los ángeles caídos, es la invasión de los ángeles caídos. Entonces, yo les voy a traer lo que es el engaño cósmico, un engaño cósmico. Y dice así: se avecina un engaño cósmico de increíbles proporciones astronómicas que no vendrán como una falsa doctrina, una nueva secta o una filosofía diferente, sino que involucra un liderazgo global, comprensivo, respaldado por poderes sobrenaturales y capacidades que asombrarán a la humanidad con señales, maravillas, milagros y prodigios. Este periódico es mencionado en la Biblia más veces que cualquier otro, incluyendo el tiempo de Jesús. Desde que Jesús subió al cielo, la humanidad se preguntaba cuándo será su anunciada segunda venida al mundo y el final de los tiempos y qué señal habrá de ello. En Mateo 24, 1, 3 dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Aleluya. Lo primero que Jesús quiso que sus discípulos comprendieran es que la principal señal sería el engaño. En Mateo 24, del 4 al 5, versículo número 11 y versículo número 24. Cuando la iglesia de Tesalónica se oyeron rumores, acerca que el día del Señor había llegado, el apóstol Pablo le pidió que no se dejara engañar, pues antes debían suceder dos cosas: la apostasía y la manifestación del anticristo. Y esto está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Esto es un estudio bien largo, es ¿verdad? Es sumamente extenso y se lo voy a traer poco a poco, ¿verdad? Hasta donde Dios me lo permita. La apostasía es mencionada en varias veces en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1, versículo 1, y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Judas, capítulo 3, versículos 4, 16 y 19. El anticristo es el encargado de llevar a cabo y culminar este engaño. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 12. Y Apocalipsis, capítulo 12, versículo al 9. Es perturbador pensar que muchos creyentes van a ser engañados, pero ¿qué clase de engaño sufrirán los escogidos? Ay, ay, ay. Obviamente no será solo por medio de filosofía o desviaciones teológicas, sino de señales sobrenaturales que involucran manifestaciones físicas y poderes satánicos que convertirían a millones de personas de los que están
viendo y oyendo es verdad. Y esto significa que en ese tiempo la facultad del discernimiento de muchos cristianos estará adormecido, anestesiado y cauterizado. El gran engaño religioso. Señales y milagros. Es el tema. Y dice, si Satanás tiene el poder de duplicar los milagros de Dios, es lógico que las señales, prodigios y manifestaciones sobrenaturales no pueden ser usados para distinguir la verdad de su mentira. En otras palabras, es posible determinar si alguien o algo es bueno o malo basado en su capacidad de producir señales y milagros. ¿Cómo entonces es posible determinar lo que es verdad y lo que es mentira? Cuando los líderes judíos le pidieron a Jesús que realizara señales y milagros para demostrar que él era el Mesías, él les contestó en Mateo 12, de 38 al 40. Así, algunos de los fariseos, de los maestros de la ley, le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús le contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como los 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las extrañas de la tierra. Aleluya. Poderoso, poderoso. Santo eres mi Jesús. Jesús puso en evidencia la naturaleza de aquellos de quienes venía tal petición, gente malvada y adúltera, que no reconocían al Mesías en Jesucristo, identificándose así con las palabras que el apóstol Juan, quien advirtió a la iglesia, ¿verdad? Del S1 y a quienes viven en estos tiempos últimos. Él es el anticristo, de quien niega al Padre y al Hijo. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Primera de Juan 2:22 y Primera de Juan 4:3. Por eso, sabiendo que Satanás podía imitarlos de alguna manera, hizo a un lado los milagros y señales que los judíos le pedían. En Éxodo 7, 10, 8 y 7, en Éxodo 7, versículo 10 y en Éxodo 8, 7, dice, Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas de Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipcio, y las ranas llegaron a cubrir todo el país, pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo. Aleluya. Es asombroso el poder que tiene Satanás. Erróneamente, muchos no creen
que él y su enviado para hacer milagros y señales como los que narra la Escritura. Pero estas muestran claramente cómo él puede transformar cosas muertas o inanimadas, como un bastón de madera en serpientes, el agua en sangre y hacer seres vivos como ranas que le obedezcan. Ciertamente, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, de esa manera se ha tratado de confundir, sembrar duda y desviar la atención del mundo y de muchos que alrededor del mundo le buscan hacia un falso Mesías, el anticristo. Y sus propósitos destructivos y malvados, la Escritura revela que el anticristo se le permitirá infundir vida. Y esto es en neuma, que es espíritu. Neuma significa espíritu. A la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraban la imagen. En Apocalipsis 13:15 es obvio que a través del anticristo Satanás pretenderá influenciar al mundo para que lo adore, y para ello se valdrá de milagros y señales que convencerán incluso al más escéptico de que el anticristo es alguna entidad sobrenatural extraterrestre. ¿Escucharon? Milagros o profecías cumplidas. Se lo voy a leer hasta ahí. Dice, el engaño de los milagros y la superioridad de la profecía son temas tratados de manera recurrente en las Escrituras. El apóstol Pedro fue testigo presencial de incontables milagros de Jesús. Sin embargo, consideró más importante la palabra de Dios que todos los milagros que envió. Él llamó a los creyentes a no ir tras útiles cuentos supersticiosos, sino a presentar atención a la palabra de los profetas. Y esto está en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 21. Y a su vez, el apóstol Juan advierte ante lo que parece haber sido una amenaza a la fe de muchos en los comienzos de la iglesia cristiana. Y no era otra cosa que la proliferación de falsos profetas, y llama a los creyentes a ponerlos a prueba y poner evidencia su falsedad frente a la palabra de Dios en Apocalipsis 2:2. La misma historia profética da la mayor evidencia del poder de Dios al registrar el cumplimiento de cientos de profecías, demostrando si su poder y santidad. Es fascinante la manera como Dios apela su habilidad profética como prueba de su deidad, burlándose de los falsos profetas y de sus dioses falsos por no poder igualarlo. Isaías 41, 21 al 23. Isaías 42, versículo 9. Isaías 46, versículo 9 al 10. Esto es Biblia. Todo esto está en la Biblia. El mismo Moisés, después de los incontrolables milagros que Israel había presenciado en el desierto durante el camino de la tierra prometida, concluyó que fue Dios quien
reveló sus obras al pueblo de Israel. Y eso está en el Salmo 103, versículo número 7. Y le quiero leer la profecía que es el testimonio de Jesús. La profecía del testimonio de Jesús. Y dice así: durante la última cena con sus discípulos, la noche anterior, a su muerte, Jesús apeló también su capacidad profética como una prueba de su deidad. En Juan 13:19. Los discípulos entenderían que al predecir Jesús al traidor, confirmaría que era verdaderamente el Hijo de Dios. En Jesús se cumplieron no solo sus propias profecías sobre él mismo, sino también las profecías acerca de que él se había hecho desde el principio antiguos. De acuerdo con el apóstol Pablo, nada de lo que los ojos pudieran ver podría infundir la fe a nadie, pues está solo, viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Jesús ya había establecido antes cuando narró la historia de Lázaro y el rico. El Lázaro respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentaba uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham les dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. My God. Esto está en Lucas 16:27 al 31. Aleluya. La fe no proviene de ver milagros, señales o prodigios, sino por el oír la palabra de Dios. Pues es ella y no los milagros a la que tiene su poder de convertir las almas perdidas y sostener la vida espiritual de los que han nacido de nuevo, no de su simiente perecedera, no de simiente perecedera, sino de simiente impedirá, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro 1:23, y que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Hechos 20:32 y Santiago 1:21. Además, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira a la profecía. Apocalipsis 19:10. Así que es la profecía y no los malignos de los que dan testimonio de Cristo. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Y esto tiene, ¿verdad?, muchas partes. Es largo porque está también la confusión de la nueva era, ¿verdad? Y también está la manipulación genética de la historia. Las consideraciones espirituales. La historia, ¿verdad?, completa, y la clonación. Pero estos son capítulos, ¿verdad?, que tengo que darlos por pedazos, tengo que darlos en parte, por la sencilla razón
de que no en el YouTube, ¿verdad? Donde estoy grabando, pues no se hace demasiado de muy largo y entonces pues me tumba el video. Así que pues esto fue todo lo que yo traje en este momento. Espero que haya sido de reflexión y que sigan estudiando la palabra del Señor para que sigan edificando sus almas y que no caigan, sino que se hagan más fuertes, caminando siempre bajo la cobertura del Señor. Todo esto, ¿verdad? Se los digo para que estudiemos y sigamos caminando conforme a la voluntad de papá. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.